Hoy conmigo acá, 16 de febrero del año 2024, mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, Unimar, y el público en general. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y nos vamos a encontrar durante varios fines de semana en esta asignatura Recursos en el Proceso Penal en Venezuela, que forma parte pues del pensum de estudio como seminario en la clase, pues en la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Margarita. Clases estas que la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. Hay varios libros que a mí me gustaría recomendarle a los efectos de los recursos en el proceso penal. Uno es el libro del doctor Enrique Vescovi, autor argentino, Medios impugnativos en el proceso penal, medios impugnativos. Los otros dos libros se llaman igual, Recursos procesales penales. Uno es del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, Dios lo tenga en su santa gloria, y el otro se llama Recursos procesales penales del doctor Roberto Delgado Salazar. También recomiendo este libro que tienen ante sí, Pruebas y recursos en el proceso penal. Ese libro es la tercera jornada de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, correspondiente al año 2015. Yo entiendo que ha existido reimpresiones de ese libro y que por lo tanto ese libro lo pueden conseguir en la biblioteca, en la librería, perdón, de la Universidad Católica Andrés Bello. También lo pueden encontrar por ¿cómo se llama? Por Mercado Libre, o inclusive lo pueden encontrar, creo que por Amazon. La tercera jornada de Derecho Procesal Penal correspondiente al año 2015 a la Universidad Católica Andrés Bello. O si tienen alguna oportunidad de contar con una librería jurídica allí, o solicitarla directamente a la librería de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, estimados míos, entonces, recursos en el proceso penal venezolano. Las partes, cuando acuden a un proceso, es en la búsqueda de la satisfacción de unos intereses, la satisfacción de unas pretensiones, la llamada búsqueda de esa res judicata, de esa cosa juzgada. Algunos preguntarán, ¿qué tengo yo de paisaje detrás de mí? Bueno, está el paisaje de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, en una noche, digamos, despejada como la del día de hoy. Entonces decía yo que las partes acuden a un proceso penal en la búsqueda de una resolución de conflictos, esa pretensión de sanción a partir de la cual alguien aspirara a una sanción, o el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, aspirara a una sanción frente a la comisión de un delito. En todo caso, es la constante búsqueda de una decisión que cause cosa juzgada y que definitivamente resuelva la controversia. Ahora bien, esa decisión, que puede ser un auto, que puede ser una sentencia, tiene la posibilidad de ser cuestionada. El cuestionamiento de la decisión. Ya mi problema no sería, francamente, ante mi contraparte, sino, digamos, el problema mío ya como parte ya sería frente al criterio decisorio que maneja un juez. Estoy cuestionando una decisión. Y para eso sirven los recursos. Los recursos como un mecanismo a partir del cual se cuestiona una decisión. Ya veremos que esto de los recursos se encuentra presente dentro de una serie de medios o remedios procesales a partir de la cual se puede cuestionar determinados actos procesales que están descritos, como en nuestro caso, en el Código Orgánico Procesal Penal. Nuestro código no es un código reglamentario, es un código principista. Cada uno de sus institutos, ustedes verán que se ven antecedidos por principios.
todo el Código Orgánico Procesal Penal, y miren que hemos tenido reformas de dicho Código Orgánico Procesal Penal. Bien saben ustedes que desde la promulgación inicial, el 23 de enero del año 1998, que se dio la vigencia anticipada a 4 institutos y luego entró en plena vigencia dicho código en 1999, hubo la reforma 2000, hubo la reforma 2001, hubo la reforma 2006, hubo la reforma 2008, hubo la reforma 2009, cuando creíamos que ya no iba a haber más reforma porque era el Código Chávez, el código que surgió por la habilitante que se le concedió al difunto presidente en 2012, hubo otra reforma y el vigente Código Orgánico Procesal Penal de septiembre de 2021 ha sufrido muchas reformas desde el momento inicial. Ustedes preguntarán, y vamos a tratar cada una de esas reformas, por lo menos vamos a ahondar en lo que atañe a las reformas que estén vinculadas al ámbito de los recursos procesales penales. Recordemos que existe un proceso penal que está regulado por el Código Orgánico Procesal Penal, pero también existen otras leyes orgánicas que regulan procedimientos especiales y ese proceso penal, como por ejemplo la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el procedimiento especial de violencia de género, la LOMNA, que también regula lo que a mí me interesa, que es el llamado Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, no la parte que no me interesaría como penalista que estoy abordando una materia de carácter penal, la parte de protección. También nos encontramos con el Código Orgánico de Justicia Militar. Obviamente que todas estas leyes describen procedimientos especiales y de allí bien saben ustedes que atendiendo a la existencia de un fuero existe una jurisdicción ordinaria y existen jurisdicciones especiales que también atienden ese proceso penal. Entonces, el procedimiento ordinario, francamente, está concebido en 4 fases. Disculpen, en primera instancia, que sería la fase preparatoria y la fase intermedia, ambas llevadas por el juez de control, la fase de juicio llevada por el juez de juicio y la fase de ejecución que es llevada por el juez de ejecución. Pero conforme al 156 del Código Orgánico también nos encontramos con una fase recursiva. Es decir, además de las fases de primera instancia, nos vamos a encontrar con una fase recursiva. No hay que esperar que se dicte una decisión finalística, como por ejemplo sea una sentencia, para que podamos acudir a los recursos en el proceso. Fíjense que en ello se diferencia bastante lo que establece el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución, aquel que habla del derecho a la defensa formando parte del debido proceso, y dice el numeral primero en su parte infine, y todo aquel que haya sido condenado tendrá derecho a un recurso, y pareciera que entonces, ¿qué pasaría si la decisión es absolutoria o si la decisión es de sobreseimiento? No tendría derecho al recurso, pero además habría que esperar una sentencia final para poder ejercer el recurso. Evidentemente que no. A lo largo del proceso nos vamos a encontrar con decisiones. En el proceso civil se denominan sentencias interlocutorias, en nuestro ámbito se llaman autos, y esos autos pueden ser apelados de la misma forma que las sentencias. Hay varios tipos de autos. Hay un auto que es de mero trámite o de mera sustanciación, simple carpintería procesal, simple decisión de dirección del proceso. Contra ese auto, que es de mero trámite o de mera sustanciación, hay un recurso, que es el recurso de revocación. Pero también existen autos con trascendencia aflictivas, autos de importancia, autos que de alguna forma son de mayor entidad que los autos de mero trámite, y contra esos autos existe también otro recurso, que es el recurso de apelación de autos. Pero también nos vamos a encontrar con las sentencias. Y las sentencias serán de varios tipos, conforme lo establece pues el artículo 157 del Código Orgánico. Se sentencia para condenar, bien sea a la finalización del juicio oral y público o por la vía de la admisión de los hechos. Se sentencia para absolver, artículo 348 del COP, o se sentencia para sobreseer, artículo 304.
Y frente a esa sentencia nos encontramos con el especial recurso de apelación de sentencia. Pero también pueden existir sentencias que se hayan dictado en la Corte de Apelaciones, sentencias que se dictan en la Corte de Apelaciones confirmando decisiones de primera instancia, sentencias de primera instancia, y contra esa sentencia dictada por la Corte de Apelaciones nos encontramos con nuestro especial recurso, que es el recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Pero de igual forma, cuando ya pareciera que hay una cosa juzgada definitiva, tanto formal como material, expresado a través de una sentencia condenatoria definitivamente firme, nos podemos encontrar con que esa sentencia condenatoria fue injusta y hemos encontrado elementos posteriores al dictado de dicha sentencia condenatoria, y ahí tenemos hasta la posibilidad de un nuevo recurso, que es el recurso de revisión procesal penal, y por favor no me lo vayan a confundir con el recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Como te das cuenta, esta materia que nos ocupa, los recursos en el proceso penal, forma parte de toda una fase procesal que es la fase recursiva y que a la vez está dividida en recursos. Entonces, dicho esto, vamos a ir ubicando los recursos en el ámbito de los medios o remedios procesales. Por cierto, cuando se habla de recurso es porque se está atacando una decisión. Mal podría hablarse de un recurso para atacar, por ejemplo, un problema de falta de competencia o un problema de falta de jurisdicción o una recusación o un problema de falta de competencia. Se ataca con los recursos decisiones. Veamos entonces esa ubicación de los recursos en el ámbito procesal penal. Existe lo que se denomina el remedio procesal. Es decir, es una facultad atribuida a las partes en el proceso para oponerse válidamente contra actos procesales que provengan de la contraparte o del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, dentro de los remedios procesales o dentro de los medios procesales, por eso yo le recomendaba el libro del doctor Vescovi, que se denomina así los medios de impugnación, los medios procesales, porque ubica el recurso dentro de esos medios o remedios procesales. Dentro de esos medios procesales tendríamos, por ejemplo, la regulación de la competencia. Tendríamos, por ejemplo, la recusación. La recusación cuando se cuestiona la falta de imparcialidad, la necesaria imparcialidad que ha de tener un juez conforme a las pautas de los artículos 88 y siguientes del Código Orgánico, pero se recusa a ese juez y no debe entenderse la recusación como un recurso. La oposición a la incorporación de un medio probatorio en el proceso, por ejemplo, las objeciones o sencillamente la oposición de excepciones contra la incorporación de un medio probatorio en el proceso. El catálogo de excepciones está descrito en el artículo 28 del Código Orgánico, y a partir de los artículos 30 y siguientes se verifica cuál es la oportunidad para oponer excepciones. Entonces, mal tampoco puedes confundir las excepciones como recurso. También hay que visualizar, y esto es muy importante, que las solicitudes de nulidad de los actos procesales son medios procesales, pero que no son recursos. A ver, entienden, no existe el recurso de nulidad procesal penal. Eso no existe. Los recursos, como bien claro te lo dije, son el recurso de revocación, el recurso de apelación de autos y de sentencias, el recurso de casación y el recurso de revisión procesal penal. La nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Si se interpone un recurso y se declara con lugar el recurso, entonces se anula esa decisión que ha sido impugnada. Mal puede hablarse de la existencia del recurso de nulidad. Explico. Y ello a pesar que en el artículo 179 del Código Orgánico puede haber una solicitud autónoma de nulidad.
Es decir, no solamente la nulidad se llega de forma oficiosa por el juez de forma oficiosa decide la nulidad, sino que también las partes pueden presentar un escrito, una solicitud autónoma de nulidad para anular un acto procesal, un acto de investigación, un acto de actuación fiscal o una decisión. Pero mal puede concebirse, reitero una vez más, que la nulidad es un recurso. La nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Si se declara sin lugar, entonces evidentemente no podrá anularse la decisión. Si se declara con lugar, pues evidentemente allí se anulará la decisión. Pero ojo, esa nulidad de esa decisión podría llegarse a través de una solicitud de nulidad, cuando sea posible, o a través de la interposición de un recurso. Está bien claro lo que describe el artículo 160 del Código Orgánico en el sentido que el juez que ha dictado el fallo no podrá anular el mismo fallo, se lo niega el artículo 160, la imposibilidad a la nulidad del propio fallo, pero otros jueces a lo mejor sí, a lo mejor el juez de juicio a lo mejor pudiera anular un fallo dictado por el juez de control, porque no tiene la limitante del artículo 160. Pero a pesar de esa circunstancia, ojo, mal puede ser concebido la solicitud de nulidad como un recurso. Y más bien yo prefiero de ustedes que ustedes verifiquen la existencia de la nulidad como el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. ¿Qué otros remedios procesales podemos contar, además de la solicitud de nulidad? Bueno, la oposición a la admisión del querellante a través de una excepción, la excepción que está descrita en el 28, numeral 4, literal C. Oye, esa denuncia, esa querella, esa acusación particular propia o esa acusación pública es por un hecho que no reviste carácter penal. Entonces podemos cuestionar la interposición de esa querella, pero mira de dónde proviene la querella. La querella proviene de la víctima, por lo tanto, no está proviniendo del juez. Cuando hablamos de recursos, es porque lo que estamos cuestionando, impugnando, recurriendo, es una decisión, bien sea que se denomine auto o bien sea que se denomine sentencia. Las objeciones a las preguntas de la contraparte en el juicio oral. Entonces, objeto, la pregunta por ser capciosa, por ser sugestiva o sugerente. Y entonces el juez declarará y dirá, lo declaro con lugar o sin lugar la objeción. Ante esa declaratoria, ante esa decisión de ese juez, nota que ni siquiera está escriturada, apenas lo acaba de decir, el juez lo manifestó verbalmente, ni siquiera a lo mejor le habrá dado tiempo a la secretaria de plasmar en el acta esa decisión de sin lugar, esa objeción, pero contra esa decisión de con o sin lugar se puede intentar un recurso, porque es una decisión que proviene de un tribunal, que sería el recurso de revocación, conforme lo establecen los artículos 436, 437 y 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Contra la negativa a revocar una pregunta capciosa o subjetiva, pues se puede interponer verbalizadamente en la propia audiencia el recurso de revocación. ¿Qué más? ¿Qué otros remedios procesales podemos encontrar? La solicitud de aclaratoria de las decisiones. Sí, el 160 del Código Orgánico nos indica que las partes pueden solicitar una aclaratoria. La solicitud de aclaratoria de un fallo por razones formales o por razones realmente de conocer la inteligencia detrás del fallo, no puede considerarse un recurso. Si la aclaratoria mal puede entenderse como un recurso, francamente, puesto que yo no estoy impugnando, yo lo que estoy es tratando de entender el fallo, no estoy impugnando, no lo estoy recurriendo, lo que estoy, de nuevo repito, es tratando de verificar la inteligencia, el discernimiento del fallo a través de una solicitud de aclaratoria. Por lo tanto, la aclaratoria mal puede ser interpuesta, mal puede ser concebida como un recurso. Ahora, ciertamente, dentro de los remedios procesales, de los medios procesales, también vamos a encontrar a los recursos. Entonces, bueno,
La regulación de la competencia será un medio, la recusación, la oposición a la incorporación de un medio probatorio, las solicitudes de nulidad, la oposición a la admisión del querellante, las objeciones a la pregunta de la contraparte, las solicitudes declaratorias de las decisiones, pero también forma parte, es un remedio procesal, los recursos. Veamos entonces cuál es la clasificación de los recursos conforme al ordenamiento penal. Un recurso es un medio de impugnación a través del cual las partes pueden combatir decisiones judiciales que no han ganado firmeza mediante un procedimiento de obligatoria observancia. Entonces, evidentemente que esta clasificación de los recursos tiene mucho que ver atendiendo al ordenamiento jurídico penal que esté regulando dichos recursos. Este tema de la clasificación de los recursos es, de nuevo repito, algo sumamente vital a los efectos de poder entender el desarrollo, la regulación de los recursos. Por desplazamiento de la causa. Se nos dice que por desplazamiento de la causa los recursos se dividen en recursos devolutivos, en el sentido de que el recurso devolutivo, la cognitio causa, se desplaza a un tribunal distinto del que profirió la decisión impugnada. Es decir, un tribunal distinto, el ad quem va a decidir sobre lo que se impugnó de la decisión dictada por el ACUO, por el tribunal contra el cual su decisión ha sido recurrida, y que por lo tanto los recursos no devolutivos son los que van a ser resueltos por el mismo tribunal que profirió la decisión. Entonces, atendiendo a esto, mis estimados, un recurso devolutivo será el recurso de apelación, porque la Corte de Apelaciones, un tribunal distinto, va a decidir sobre la admisibilidad y la procedencia del recurso de apelación de autos decidido por un tribunal de primera instancia, bien sea un tribunal de control, bien sea un tribunal de juicio o bien sea un tribunal de ejecución. Sería un recurso devolutivo porque un tribunal distinto, repito, el ad quem va a decidir no solamente la procedencia, sino la admisión. Me detengo aquí. Ya de nuevo les repito cuáles son los recursos. Recurso de revocación contra autos de mero trámite, recurso de apelación de autos contra autos con trascendencia aflictiva, recurso de apelación de sentencia, cualquiera de las descritas en el 157 del Código Orgánico, y de verdad yo les pido a mis alumnos que a la medida que vayan asistiendo y estando en esta clase y yo esté mencionando una norma, por favor revisen la norma del propio Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, vayan revisándola. Es decir, estas clases es como que si tuviesen el código en la mano, con el código en la mano. Entonces, el recurso de casación sería otro recurso devolutivo, porque la decisión que va a ser cuestionada por el recurso de casación es una decisión dictada por la Corte de Apelación. Entonces, es la Sala de Casación Penal quien de forma devolutiva va a conocer este recurso. Le dije que hay que tener muy en cuenta que no existe el recurso de hecho en el proceso penal venezolano. No existe el recurso de hecho, como si existe en el proceso civil. Me explico. Un tribunal de primera instancia dictó una decisión contra la cual las partes van a recurrir. Y a lo mejor ese tribunal de primera instancia no tramita, ese tribunal ACUO no tramita el recurso. Ante la falta de trámite de ese recurso interpuesto directamente ante el tribunal de primera instancia, en el proceso civil se cuenta con el recurso de hecho, porque el tribunal de primera instancia no está tramitando el recurso. En el proceso penal, el recurso se interpone ante el propio tribunal que dictó la decisión, pero en el recurso se establece
que se dirige a lo mejor a otro tribunal, a quien va a asumir el conocimiento devolutivo de la causa. Por ejemplo, voy a apelar contra el auto de privación de libertad dictada por el Tribunal de Control. Entonces, interpongo el recurso ante el propio tribunal que dictó el auto de privación preventiva de libertad, que sería el ACUA. Pero en el escrito se formaliza que va a estar dirigido ante la CUEN, que sería ante la Corte de Apelaciones. Si el Tribunal de Control no tramita el recurso de apelación de auto, de nuevo repito, no nos encontramos en el proceso penal con el recurso de hecho. Ante esa ausencia de trámite, tendríamos que interponer un amparo por omisión de actividad por parte del Tribunal de primera instancia que ha no tramitado el recurso que se interpone. ¿Por qué? Porque en el proceso penal venezolano, tanto la admisión como la procedencia del recurso le corresponde al tribunal ad quem, le corresponde a la alzada, le corresponde al tribunal superior, definitivamente, tanto la admisión como la procedencia. Una palabra al respecto. Si se admite un recurso, podríamos decir que hay una legitimatio ad proceso. Sí, tienes derecho al recurso. Ahora vamos a ver si tienes derecho a la pretensión, a la causa, lo que estás alegando dentro del propio recurso. Es decir, cuando se admite el recurso, se está admitiendo con mero trámite a los fines de decidir a través de una audiencia o inaudita alteran parte la procedencia o la improcedencia. Es bueno que por lo menos se haya admitido porque por lo menos ya sabemos que lo que viene a renglón seguido es la procedencia o la improcedencia del recurso. En cambio, si se inadmite el recurso, ya no hay mañana, ya no existe la posibilidad para intentar esperar una decisión de procedencia o de improcedencia. Y dirán ustedes, ¿y cómo ataco la decisión de inadmisibilidad de un recurso? Bueno, lo vas a atacar en primer lugar atendiendo al recurso de revocación en primer lugar como auto de mero trámite, que es esa decisión, la vas a atacar a través del recurso de revocación. Si el recurso de revocación no prospera, bueno, evidentemente tendrá que ser atacado a través de el amparo. El amparo ante el Tribunal Superior que vaya a conocer la decisión que impidió la resolución de la pretensión que ha sido recurrida. No existe de nuevo el recurso de hecho en el proceso penal venezolano, que por lo tanto, ante la falta de trámite, el ACUA, el Tribunal de Primera Instancia, contra cuya decisión se está recurriendo, tiene varias funciones. Tiene una función receptora o receptiva del recurso, así como un catcher del béisbol. Está recepcionando el recurso, pero también tiene una función tramitante de dicho recurso. Entonces tendría una doble función, una función receptora y una función tramitante. Dentro de la tramitación habría una tercera función, que es la función emplazadora, porque todo el proceso es contradictorio, como nos lo dice el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, frente a la interposición de un recurso, ha de permitirse la contradicción, es decir, ha de permitirse el emplazamiento a la parte que le favorece la decisión a los efectos de que esa parte pueda contestar el recurso. Entonces, hay una función receptiva del recurso y hay una función tramitante. Esa función tramitante del recurso, en primer lugar, forma parte de ella la función emplazadora, a los efectos de que la parte que sí le favorece la decisión, que no se vio desfavorecida con el fallo, entonces pueda contestar el recurso. Si no lo contesta, muy bien. Si no lo contesta, no está admitiendo de alguna forma el recurso. La ausencia de contestación de la parte que ha sido efectivamente notificada no puede ser entendida
como una aceptación del recurso de forma alguna, sino que sencillamente, bueno, sencillamente no operó la contestación dentro de un sistema dispositivo que es lo que de alguna forma regula la fase recursiva del proceso penal. Lo más parecido al proceso civil venezolano es la fase recursiva en el proceso penal porque tiene un carácter dispositivo. Las partes deciden lo que van a hacer con respecto a la pretensión. Ya no existe lo que existía en el viejo código de enjuiciamiento criminal, que era la llamada consulta de ley. Antiguamente, bajo la égida del Código de Enjuiciamiento Criminal, todo tipo de sentencia era necesariamente consultada ante la alzada. Ahora no. Ahora el acceder a la alzada ha de ser dispuesto por la parte. Por eso es que se habla de un sistema dispositivo en lo que atañe a que la parte puede asumir lo que se denomina el derecho a la conformidad con el fallo. No recurro. El recurrir es eso, es un derecho. Los derechos se renuncian, no es un deber, no es una obligación, siquiera para el fiscal del Ministerio Público, en el sentido de la decisión que le desfavorezca. Entonces, no es un deber, es un derecho que se ejerce o no, y por lo tanto puede existir el derecho a la conformidad con el fallo y no recurrir del fallo en cuestión. Entonces, en la mayoría de los casos, el adquen, el alzada, va a tener la función de admisión y la función de declarar la procedencia o la improcedencia del recurso. Bien sea que se ha interpuesto una apelación de auto contra una decisión dictada por la primera instancia, le correspondería a la Corte de Apelaciones admitir y luego declarar la procedencia o improcedencia, pero también podría de entrada, como causales, si nos encontramos ante la evidencia de unas causales de inadmisión, de no admitir el recurso. Esa no inadmisión, siendo un auto de mero trámite, sería, en mi criterio, sería impugnable a través, en primer lugar, del recurso de revocación frente a este auto de mero trámite, y si se declara sin lugar el recurso de revocación, entonces se intentaría el recurso de amparo. Y me escucharon bien, el amparo como un recurso, porque también podría funcionar el amparo como un recurso cuando se trata de impugnar decisiones que no tienen un medio ordinario para poder atacarla y por lo tanto se acude al amparo también como un recurso. El amparo como recurso también funcionaría. Bueno, entonces hay recursos que no son devolutivos. Hay recursos que no son de alzada. El recurso de revocación, aquel que está descrito en el artículo 436, 37 y 38 del Código Orgánico Procesal Penal. En el sentido que quien tiene que resolver ese recurso de revocación contra un auto de mero trámite o de mera sustanciación es el propio tribunal que dictó dicho auto de mero trámite o de mera sustanciación. Yo le mencionaba hace poco la decisión de inadmitir por parte de la Corte de Apelaciones. Y si se intenta el recurso de revocación contra la decisión de inadmitir por parte de la Corte de Apelaciones, le corresponderá a la propia sala de la Corte de Apelaciones decidir sobre el recurso de revocación contra el auto de inadmisión. Es decir, no tienen alzada. Ahora bien, mis estimados, en alguna parte, en algunas otras jurisdicciones o alguna otra doctrina, también se habla del carácter devolutivo del recurso en el sentido que la alzada lo que va a conocer son los puntos de derecho. ¿Okay? Cuando se habla del carácter devolutivo, bajo otras acepciones, implica la idea de que lo que va a conocer es derecho y no va a conocer los hechos dentro de las clasificaciones. Entonces, el conocimiento del derecho y no de los hechos. Pero yo prefiero que se mantengan en mente con la idea de que el carácter devolutivo de un recurso es la idea de que un tribunal distinto a aquel que dictó la decisión es quien va a decidir la admisión o la procedencia del recurso. Bueno, miren, estamos terminando con esta sesión. Por favor, como esta clase pretendemos que sea hasta las 10 de la noche, ingresen por favor con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a ella para continuar con la segunda sesión
del día de hoy. Gracias.